hablamos en tecnología. Vamos a limitar este capítulo terapéutico básicamente a las infecciones más frecuentes que hay. Recuerden que tenemos bacterias, virus, hongos y parásitos. Vamos a hablar sobre bacterias. Bacterias. Recuerden que las bacterias pueden ser hongos, pastitos, gran positivos, gran negativos. Pueden ser aerobios, anaerobios, extracelulares. Y estos son los puntos que ustedes tienen que generar en el momento de la terapia. ¿Cierto? ¿Qué características tiene el agente infeccioso sospechoso demostrado? Si su coco, si su estilo, si su gran positivo, gran negativo, aerobio, anaerobio, recurrente. Está dentro de la célula. Entonces esa droga tiene que ser clara. Y esa sangre se siente en la sangre. Que se concentre bien en la sangre. Nada. Hay un momento para las preguntas. ¿De acuerdo?
Doctor, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ya. Muy bien. Ok. Decía, no voy a... ¿Qué voy a hacer? Es silenciar esto. Ok. Entonces, tenemos cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios. De esos hay anaerobios facultativos, o sea que pueden tolerar cierto porcentaje de oxígeno, y hay anaerobios estrictos que no lo toleran, ¿no? Y tenemos extracelulares y intracelulares, o que patean con los dos pies. Entonces, cuando ustedes sospechen de un germen, tienen que conocer esas características del germen, ¿no? Y esas les va a permitir escoger el mejor antibiótico. Este es un patrón más, porque obviamente hay que mirar resistencia, en el órgano donde está, que ya vamos a hablar de eso. Pero es muy importante que nosotros conozcamos, en este caso nosotros, ustedes, conozcan los principales agentes bacterianos infecciosos. Entonces, ustedes el ejercicio que tienen que hacer es cocos gram positivos aerobios extracelulares, cocos gram negativos aerobios extracelulares de importancia clínica. Revisen eso, ¿de acuerdo? De la importancia clínica, algunos ejemplos. Cocos gram positivos tenemos los estreptococos, los estafilococos y los enterococos. Recuerden que el estreptococo de neumonía, el neumococo es el principal agente de neumonía que vive en la comunidad. El estreptococo piógenes se ve más en infecciones de partes blandas, ¿no es cierto? También de vías respiratorias altas, pero de partes blandas, y es el agente relacionado con la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica, difusa postestreptocócica. De los estafilococos, recuerden que hay coagulasa positivo y coagulasa negativo. El coagulasa positivo es el aureus, y de este aureus nosotros conocemos dos, ¿no es cierto? El oxacilino sensible y el oxacilino resistente. Lo que en la literatura anglosajona ustedes van a ver que es meticilino sensible y meticilino resistente. Y este meticilino oxacilino resistente puede ser hospitalario comunitario. Para que recordar lo que se les enseñó en infecciosas, el comunitario es gente sana, gente joven, sin comorbilidades, sin antecedentes de estar hospitalizado, por lo tanto es un germen netamente de la comunidad. Y el hospitalario es aquel paciente
que tiene comorbilidades, ¿no? Y antecedente de haber estado hospitalizado o contacto con hospitales, ¿no? Y tenemos el estafilococo coagulasa negativo, que el más frecuente es el epidermides. De los enterococos, recuerden que tenemos el fecalis, el faecium, mucho más, pero el faecium es, recuerden, altamente resistente a vancomicina, 75% más de las veces es resistente a vancomicina. Y fecalis puede ser vancomicino sensible, vancomicino resistente, y puede recibir no solamente vancomicina, sino otros antibióticos de menor potencia. De los estreptococos, ¿qué podemos decir? Pueden ser sensibles a penicilina o resistentes a penicilina. De los estafilococos ya dijimos oxacilinos sensibles, oxacilinos resistentes. Y de los gram negativos tenemos las neiserias, ¿no? Las neiserias gonorrhoeae, que mencionamos que básicamente es una infección de transmisión sexual. También ya desarrolló resistencia a quinolonas principalmente, ¿no? Y la Neisseria meningitilis también causante es un microorganismo encapsulado causante de la meningoencefalitis aguda por meningococo, ¿no? Pero también produce bacteremias o cuadros sépticos, etc. Entonces es muy importante que nosotros recordemos algunas bacterias de importancia clínica para y que las conozcamos, ¿no es cierto? Para luego tomar la decisión cómo manejarlas desde el punto de vista de terapia antiinfecciosa. En los bacilos tenemos los bacilos gram positivos y gram negativos. De los gram positivos, quizás uno de los que tiene que recordar es la Listeria monocitógenes, ¿no? Que es la causa principal de infección en meningoencefalitis e inmunocomprometidos. Y los gram negativos, aerobios, ¿de acuerdo? Vamos a dejar los anaerobios para más adelante. Tenemos los enterobacterales y las no fermentadoras, ¿sabes cómo se llama? Enterobacterales. ¿No? Y tenemos ahí las enterobacterales, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, Enterobacter. Y de los no fermentadores, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, recuerden la S, es singular, pero la S siempre es plural, pero acá Pseudomonas es el nombre singular. Y la estenotrofomonas, maltofilia, ¿no? Son tres ejemplos muy importantes de cada uno de estos grupos de bacilos gram negativos aerobios. Estas Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter pueden ser sensibles a los antibióticos, pero también tienen mecanismos de resistencia. Estas tres microorganismos tienen el mecanismo enzimático como mecanismo de resistencia, ¿no? La Escherichia coli y la Klebsiella principalmente pueden tener beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas, ¿no? Que ya mencionaremos más adelante y las hemos hecho infecciosas. Y el Enterobacter, que es una cefalosporinasa, ¿no? Produce cefalosporinas contra las cefalosporinas y dentro de ellas se llama AMP-C, ¿no? La AMP-C. Y de las no enterobacterias, no solamente el mecanismo es enzimático, sino también, como dijimos, en infectología, tienen otros mecanismos en relación a permeabilidad de la membrana, bombas de flujo, o blancos de organelas o de ácidos nucleicos, ¿no? O sea, no solamente es enzimático. Y son los más resistentes y son los más difíciles de tratar cuando son resistentes. Y desarrollan resistencia en el camino del tratamiento, es decir, están siendo tratados con la droga y comienzan y desarrollan resistencia a esa droga. Qué terrible, sobre todo la Acinetobacter. Entonces, recuerden cocos y bacilos, ¿no? Cocos y bacilos. De los anaerobios, para que recuerden, los anaerobios pueden ser esporulados o no esporulados, es decir, producen esporas y no producen esporas. Y de los esporulados, los más importantes en clínica son Clostridium, y los Clostridium los dividimos en neurotóxicos y no neurotóxicos. En neurotóxicos tenemos el tetani y el botulinum, recuerden. Es decir, que tiene... que produce tétanos y produce botulismo. Y no neurotóxico tenemos el Clostridio perfringe, que produce la gangrena gaseosa
y el clostridio difícil que está asociado a la colitis pseudomembranosa, ¿no? O la diarrea por antibióticos. ¿Sí? Y los no esporulados vamos a dividirlos por encima del diafragma y por debajo del diafragma. Por encima del diafragma tenemos la pregotela melaninogénica y por debajo del diafragma el grupo Bacteroides fragilis, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante que recordemos. De los hongos, tenemos los hongos levaduriformes, los hongos filamentosos, los hongos dimórficos y los oportunistas. Los levaduriformes, digamos, de importancia clínica, los más importantes, Cándida y Criptococcus. La Cándida puede ser albicans y no albicans, y el Criptococcus puede ser Neoformes y Gatis. De los filamentosos, los Aspergillus, el más conocido es el Aspergillus fumigato. De los mucorales, porque es mucor, sino mucorales, el Rhizomucor, el Rhizopus, mucor propiamente dicho, y los fusarios, ¿no? Los fusarios que el más conocido es el solanio. Y los dimórficos quiere decir que son levaduriformes en el huésped y son filamentosos en el ambiente. Y son hongos endémicos, regionales. Entonces, para el Perú, Histoplasma capsulatum, Sporotrichенki, para Coccidia brasilensis. Si ustedes recuerdan lo que hablamos en infecciosas, y les pido que den una revisadita, Histoplasma capsulatum para Coccidia brasilensis producen las micosis profundas, ¿no? Micosis profundas o sistémicas. Y Sporotrichенki producen las micosis por implantación o subcutánea, recuerden. Y Pneumocystis jirovesi, lo hemos puesto como oportunista, pero recuerden que todos los hongos son oportunistas. Todos los hongos son oportunistas. De los virus que tenemos que siempre recordar, clasificar a ADN y ARN, y algunos virus de importancia clínica como los espagnavirus, ¿no? El virus de hepatitis B que tiene tratamiento pero no cura, pero sí controla las infecciones, ¿no? Las formas crónicas. La papovavirus, que es el papilomavirus humano, ¿sí? Tiene vacuna, por ejemplo. Y los herpetoviridaes, que tenemos virus herpes simplex 1 y 2, tratamiento, control, citomegalovirus igual, Epstein-Barr virus no tiene nada, y virus varicela zoster tiene tratamiento y vacuna, pero no cura, se controla. Pero mucho tiene que ver también, una vez que recibe el tratamiento, el estado de inmunocompromiso que pueda tener, o de inmunocompetencia que pueda tener la persona que está afectada por estos agentes. Y los ARN tenemos los retrovirus, el HLV1, el VIH, el hepacivirus, virus hepatitis C, el virus respiratorios como la influenza, y también tendremos que poner los coronavirus, ¿no? Coronavirus que nos han causado terrible pandemia en 2002, 2012, 13 y ahora con el 2019, ¿no? Hasta la actualidad. Y por último, parásitos, ¿no? Para que ustedes recuerden la clasificación, cómo pueden clasificar sus agentes infecciosos, ¿no? Los endoparásitos y los ectoparásitos. Los endoparásitos, los que están obviamente dentro del cuerpo, en los tejidos, en los fluidos, etc. Los protozoarios intestinales y extraintestinales, los helmintos, que son los nematodes, los cestos, los trematodes, y los ectoparásitos que están fuera del microorganismo, en la superficie, en los anexos, ¿correcto? Ejemplos son los ácaros, que podemos dividirlos en ácaros sarcópteros y no sarcópteros. Los ácaros sarcópteros son los que producen las sarnas, ¿no? La sarna, ¿no es cierto? Y los ácaros no sarcópteros causan generalmente cuadros alérgicos, ¿no? Alérgicos principalmente. Entonces es muy importante que nosotros siempre dividamos y tengamos en cuenta cómo clasificar nuestros agentes infecciosos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Parece que no hasta el momento, doctora. ¿Perdón?
No hasta el momento, ya. Voy a usar la otra computadora para subir las presentaciones y a ver si aparecen ahí. A ver, vamos a ver. Bueno, no quiere, entonces vamos a hacerla de otra manera. Ah, a ver. Vamos a esperar un ratito, ¿eh? Vamos a hacer más fácil. A ver, vamos a ver. Nunca fue llama emergente. Uquita, estoy en clases, dime. Ok. Todos ven, ¿no? ¿Sí? Sí se ve, doctor. Perfecto. Entonces vamos a ver.
aquí vamos a ampliar un poco más de lo que hablamos en infecciosas con respecto a farmacocinética y farmacodinámica. Lo primero que hemos hecho en la primera charla es recordar los agentes infecciosos, ¿no es cierto? Hemos hecho bacterias, hemos visto hongos, parásitos y virus. Pero ahora sí nos vamos a concentrar principalmente en antibióticos, o sea, las infecciones bacterianas, pero eso también es válido para otras drogas dirigidas a otros agentes infecciosos. Entonces, ¿qué cosa vamos a hablar? Vamos a hablar sobre principios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Vamos a hablar del tipo de antimicrobianos y según este parámetro PKPD. Vamos a hablar sobre la optimización de la dosificación de antimicrobianos, cuándo ajustar dosis de carga, infusiones prolongadas y monitorear. Quizás eso no. Fíjense con relación a dosificación. Sabemos todo sobre los antibióticos, excepto cuánto usar. Esa es una... Número desconocida. Ya. Sabemos todo sobre los antibióticos, excepto cuánto usar, ¿no es cierto? Maswell-Fitland, ¿no? Y nuestra dosificación de antibióticos está basada mucho más en el hábito que en la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que son grandes verdades en el sentido de que nos dicen que estamos utilizando mal muchas veces utilizamos mal los antibióticos. Y el segundo punto, lo usamos sin evidencia científica, ¿se dan cuenta? Y por eso hemos llegado al punto de la alta resistencia antimicrobiana y que tampoco pues hay mucha nueva producción masiva de antimicrobianos, porque este es negocio. Entonces el negocio no está en el cáncer, el negocio está en drogas caras en reumatología, reumatismo, en psiquiatría. Las infecciones, la gente cree que manejar antibióticos, antimicrobianos es la cosa más sencilla. Sin embargo, para el 2050 va a haber la causa de muertes por infecciones resistentes a antimicrobianos va a ocupar el primer lugar. 10 millones de personas al año van a morir por infecciones resistentes, ¿no? Y la gran mayoría va a ser en nuestros países, ¿no? Entonces, fíjense que cuando uno administra un antibiótico o una droga, ya sea por vía oral, intramuscular, endovenoso, la sucesión de fenómenos que median entre la administración de un antimicrobiano y la aparición de sus efectos en el organismo se divide en dos componentes principales, ¿no? Es decir, nosotros tomamos una píldora, un antibiótico o nos inyectan por la vena, desde el momento que nos administran, desde el tiempo que nos están administrando antibióticos hasta que surte efecto, hace efecto, tiene dos componentes, tiene dos momentos. Lo que se llama la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética en el buen cristiano, vamos a definirlo, es lo que el cuerpo le hace al fármaco. O sea, una vez que el fármaco ingresa va a ser intervenido por el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo, ¿qué cosa lo absorbe, en el caso de oral, lo distribuye, ¿no? Lo metaboliza, ¿sí? Y lo excreta. Entonces, una cantidad que es administrada va a cambiar en el tiempo, ¿no? que cursa en el organismo, y eso, y la cantidad que llegue al órgano blanco debe ser lo suficiente desde el punto de vista en cantidad, en actividad, en concentración, y obviamente en susceptibilidad, en actividad, no susceptibilidad, en actividad sobre el germen o los gérmenes que son los blancos, ¿no? Por los cuales, ¿ok? Y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace
al cuerpo o le hace al bicho. En el caso, si yo tomo un antihipertensivo, la farmacodinamia es lo que la droga le hace al cuerpo para controlar la presión, ¿correcto? Pero en el caso de los antimicrobianos, no solamente el principal objetivo de farmacodinamia es qué es lo que esa concentración que llega al órgano blanco va a actuar sobre el bicho que está ahí. ¿Qué le hace la droga al bicho? Pero también esa concentración puede hacerle algo al órgano del huésped. Entonces, lo bueno sería que esa concentración que llega resultado de la farmacocinética sea activo contra el bicho. Pero puede ser activo el bicho, esa concentración, pero puede ser tóxica. Puede ser tóxica para el cuerpo. Entonces ahí eso también hay que mirar, ¿correcto? La otra, a veces las concentraciones son por debajo, puede ser sensible, pero tiene llega a una concentración muy baja, son dosis subóptimas, entonces no tiene la suficiente actividad. Entonces, usando estos dos parámetros de farmacocinética, farmacodinámica, crearon una relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica. En base a esta relación, ¿sí?, entre estos dos parámetros, se utiliza para diseñar las formas más adecuadas de posología, es decir, de dosificación, de administración, para sacarle el máximo provecho, ¿correcto? Entonces, entiendan eso, farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. La farmacodinamia es, ya tengo el resultado de lo que el cuerpo le hizo al fármaco y llegó al órgano blanco. Ahora es cuestión que esa droga esa concentración que está en el órgano blanco sea lo suficientemente activa para matar al bicho y sea lo suficientemente inocua para producir efectos colaterales, efectos adversos, ¿no? Que sea amigable para el cuerpo humano. ¿Está claro? ¿Está claro la explicación? Por favor. Esto es muy importante, por eso pregunto. Tengo que asumir Sí, ha sido claro, doctor. tengo que asumir que han entendido. O sea, ok. Aquí lo podemos ver, fíjense. Un ejemplo, la dosis del antimicrobiano. Entonces, aquí es concentración que yo versus tiempo en el suero, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a estar? Yo le pongo endovenoso, o yo tengo una pastillita, se absorbe y va a ir al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. De ahí va a pasar a los tejidos o a otros fluidos, ¿no es cierto? Entonces va a ir a otros, o sea, la droga no solamente pues va al órgano blanco, sino también puede ir a otros tejidos. Entonces, en los otros tejidos, ¿qué cosa puede haber? Toxicidad, efectos colaterales, ¿sí? Y también, cuando vaya al órgano blanco, el efecto antimicrobiano, ¿no es cierto? Entonces, ese primer momento se llama farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco, y ya la acción de esa concentración, resultado de la farmacocinética, que llega al órgano blanco y a otros órganos, y que puede producir cosa buena y la otra cosa mala, como los efectos colaterales, es lo que se llama la farmacocinética. Entonces, cuando juntan esas dos, nos permiten manejar y escoger y decidir la forma como tenemos que administrar los fármacos para que alcance, sacarle el máximo provecho. Hay de estas definiciones que no la vamos a mencionar, concentración unitaria mínima, que es lo que nosotros utilizamos. La bactericida mínima no la vamos a usar. La concentración preventiva de mutantes, esto básicamente significa que si nosotros usamos bien los antibióticos, esas concentraciones que nosotros alcancemos van a ser efectivas contra el bicho y también nos van a prevenir
generalmente contra la formación de cepas mutantes, ¿no? Y el efecto postantibiótico, recuerden que de algunos ya vamos a hablar cuando hablemos los distintos grupos de antimicrobianos que tenemos. Acá, digamos en un resumen, ¿no? La farmacocinética llega al órgano blanco, va a haber una concentración, y esta concentración esperemos que sea lo suficientemente alta o adecuada para vencer vencer digamos, al patógeno, es decir, que sea lo suficientemente concentrada y sensible y activo contra el patógeno. Patógeno no vamos a medir el patógeno que está en el tejido, ¿no? Tomar una biopsia, buscar germen, pero sí tenemos referenciales en bichos que se han aislado en el laboratorio. Sabemos en nuestra región que tenemos una Escherichia coli sensible a, qué sé yo, a cefalosporina de primera generación. Entonces, nos jugamos a esto, pero obviamente si comenzamos a sacar historia que ya recibió antibióticos, está todo hospitalizado, podría estar pensando que es Escherichia coli, podría tener un mecanismo de resistencia, ¿no? ¿Cuál? Depende de la que predomine ¿de acuerdo? En la comunidad, etc. Esto solamente para recordar, miren, cuando nosotros administramos un antimicrobiano, obviamente lo absorbemos o lo infundimos, ¿no? Entonces la concentración sérica aumenta. Va a llegar un pico y luego va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? Porque comienza a distribuirse a otros compartimentos. Eso se llama la fase de distribución alfa, y ya llega a su pico más bajo de la fase de eliminación beta. Eso significa que puede haber sido eliminado por el riñón, puede haber sido eliminado por las vías biliares, por la piel, etcétera, ¿no? Esta es la historia natural, concepto básico de cuando nosotros administramos un antimicrobiano. ¿Correcto? En base a este modelo de principios PKPD, hay tres grupos de antibióticos o de antimicrobianos, de cómo debemos administrarlos para sacar el máximo provecho. No voy a entrar en detalles muy complejos, sino simplemente mensajes prácticos. Entonces hay lo que se llaman antibióticos tiempo dependientes, tiempo dependientes beta-lactámicos. Hay antibióticos que son concentración dependientes, y el tercer grupo de antibióticos es un grupo que que tiene una mezcla entre tiempo dependiente y concentración dependiente, ¿no? Que son los grupos área bajo la curva. Entonces vamos a ir hablando. Los tiempos dependientes, ¿qué nos interesan? Miran concentración sérica y tiempo, ¿no? Imaginemos, y ahí tiene el MIC, concentración inhibitoria mínima. Imaginemos que tenemos un bicho X que su concentración inhibitoria mínima, 90%, es decir, esa concentración actúa sobre el 90% de las bacterias. Vamos a darle un valor, 1, ¿de acuerdo? Vamos a darle el valor 1. Entonces, aquí, ¿qué nos interesa cuando son tiempo dependientes? El porcentaje de tiempo por encima del MIC, ¿no es cierto? Yo tengo un antibiótico que yo administro cada 8 horas, por ejemplo. Para sacarle el máximo provecho, a ese antibiótico, yo necesito que alcance el doble o el cuádruple del MIC 90. O sea, si es uno, que alcance el valor de 2 o de 4 y por lo menos mantenga ese valor de 2 a 4 el 50% del intervalo. Es decir, si yo estoy administrando un antibiótico cada 8 horas, me está pidiendo que yo tenga la concentración en la sangre o en el tejido que yo necesito que llegue por lo menos un valor de 2 a 4 veces el MIC 90, que es 1, y que dure por lo menos el 50%. En realidad,
te piden entre 40 y 70%, y eso varía dependiendo del antibiótico, pero 50% sería un momento. Entonces, si es 50% el intervalo son cada 8 horas, y 50% sería 4 horas. Si yo tengo una droga, que el intervalo son de 6 horas, ¿cuánto me pedirían? 3 horas, ¿no es cierto? Esos son los tipos de pendientes. ¿Y cómo yo alcanzaría eso? ¿Cómo yo lograría mantener eso? Podría ser, si es un antibiótico que se da cada 6 horas, tendría que darle cada 5 horas, cada 4 horas, cada 3 horas. O sea, acortar el tiempo de administración. ¿Y eso qué puede ocurrir? Más drogas, más concentración y puedo toxicar, puedo producir efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una. La otra es que sea una infusión continua, es decir, si yo tengo que darle a un paciente 2 gramos al día máximo de un antibiótico X, lo preparo y se lo infundo en las 24 horas. Pero eso puede correr el peligro que la preparación pierda estabilidad y de las 24 horas le pase 10 horas antibiótico y 14 horas agua. ¿De acuerdo? Entonces se hace muy difícil. Entonces, se desarrollaron para este tipo de administraciones lo que se llaman las administraciones prolongadas, extendidas. Ustedes saben muy bien que para colocar un antibiótico intravenoso, el tiempo de infusión generalmente es entre 30 minutos y 60 minutos. ¿No es cierto? Un antibiótico lo pasan en 30 minutos, ¿no es cierto? O 60 minutos. Entonces, ya eso es lo típico. Pero lo que se sabe es que hay antibióticos que podemos extender la infusión manteniendo su estabilidad de la preparación y eso permitiría que alcance más concentración, que esté más tiempo, cumpla con el tiempo del 50%. ¿Correcto? Entonces, beta-lactámicos es uno de ellos. Ahora, esto no lo voy a usar pues para un antibiótico, para una infección en la piel, simple, leve, moderada. Estas formas de administración están hechas para pacientes críticos, ¿no? Con infecciones severas, con sepsis, con choque séptico. ¿De acuerdo? Esta es la forma que ustedes tienen que saber. Entonces, la próxima vez ustedes que enfrenten o estén en una reunión y tenga un paciente crítico, esté frente a un paciente crítico, un momentito, entonces, ¿cómo deben administrar beta-lactámico? Le dicen, vamos a administrar, por ejemplo, piperacilina tazobactam. Entonces, o meropenem, vamos a poner, meropenem. Entonces, la infusión tiene que ser de 3 horas. Si quieres sacarle el máximo provecho, 3 horas, ¿correcto? Si es piperacilina tazobactam, 4 horas de infusión. ¿Correcto? Pero estos estudios están hechos y estos tiempos están logrados en drogas originales, Entonces no podemos hablar de esos tiempos en genéricos que no hayan demostrado estabilidad en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces la gente en los hospitales compra genéricos y los médicos dicen, ok, meropenem, pone 3 horas y resulta que solamente le pasa 1 hora y las otras 2 horas es agua, creyendo eso. Y eso ha ocurrido porque hay estudios que han demostrado eso en muchas partes del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos estudios, estas formas de administración están como originales. Por lo tanto, tendríamos que estar originales, pero los originales también son carísimos. Entonces, obviamente, el Estado tiene que ponerse pues, en una posición que tiene que conseguir la mejor droga, puede ser un genérico, pero que demuestre esas características, ¿no? De estabilidad, ya sean 3 horas. Por ejemplo, Ceftazidime Avibactam, 2 horas. 2 horas. Sin embargo, hay unas guías americanas que te dicen 3 horas, pero el que prepara la droga es 2 horas, se dice, 2 horas. ¿No es cierto? Fíjense que el imipenem nosotros lo administramos en media hora, pero su extendido es 1 hora. Entonces hay que conocer diferentes drogas, o sea, pero el concepto es que estos antibióticos que son beta-lactámicos, que son tiempo dependientes,
para lograr el doble, el cuádruple del MIC y mantenerlo por entre 40 y 70%, 50%, tiene que ser por infusiones extendidas. Eso es lo que ustedes tienen que llevarse a la casa, ¿de acuerdo? Y nunca olvidarse cuando esté enfrente de un paciente séptico, un paciente con choque séptico. Ese es el concepto. ¿Qué droga le voy a poner? Beta-lactámico. Estos son tipos dependientes. Entonces tienen que tener esa característica. Nunca se olviden eso. ¿De acuerdo? Los otros son concentración máxima dependiente. Concentración dependiente. O sea, pico. El pico, donde señala ahí. Entonces ahí tenemos los aminoglicósidos principalmente. Por eso es que antes, bueno, ustedes no han visto, pero yo sí he visto que antes los aminoglicósidos les ponían cada 6 horas, cada 8 horas. Hasta que salió este concepto y finalmente se demostró que podemos usar toda la dosis diaria en un solo cocacho. Se hace una infusión de 30 minutos o 60 minutos y el pico, se llega a un pico máximo y ahí es donde mata. Entonces, esa concentración debería ser 8 a 10 veces, se considera, 8 a 10 veces, alcanzar 8 a 10 veces. Y ahí mata todo, mata la gran mayoría. Por lo tanto, sí, ahí la micacina, por ejemplo, ¿no? La micacina. Gentamicina no tanto, pero últimamente sí. Antes gentamicina por mucho tiempo dijo 2 dosis, pero pareciera que ya podría manejarse con una sola dosis, pero amicacina es la que mejor responde a eso. ¿No es cierto? Y uno diría, pero si le pongo un solo cocacho todo, ¿podría haber mayor nefrotoxicidad? No está demostrado eso. ¿De acuerdo? Entonces, con seguridad, fíjense que podríamos poner los antibióticos muchas veces, por ejemplo, en dosis única, ¿no? Entonces, espectacular. Y el tercer grupo de antibióticos son aquellos que es una mezcla entre tiempo dependiente y concentración máxima, que son el grupo área bajo la curva, ¿no? Área bajo la curva. Este grupo de antibióticos tiene que ver mucho con el tiempo de exposición de la droga. Incluso esa exposición de la droga puede ir por debajo del MIC. Y estos son los que tienen, sobre todo son los que tienen el efecto postantibiótico. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que está por debajo del MIC, el golpe del antibiótico ha sido tan fuerte sobre la bacteria que no permite que la bacteria se replique. ¿No es cierto? Y esto nos permite administrar los antibióticos con intervalos más largos, ¿no? Con intervalos más largos. Pero otra característica muy importante de área bajo la curva es que necesitan dosis de carga. O sea, la primera dosis, que es la dosis del día, se la ponen como de carga. Y después digamos, este antibiótico se administraba cada 12 horas. Después de 12 horas le pones ya la dosis usual que corresponde, ¿no? ¿Qué antibióticos tenemos acá? Por ejemplo, tenemos los glicopéptidos, vancomicina, ¿no? Vancomicina y las polimixinas, la colistina, por ejemplo, ¿no? Y uno mira, y las quinolonas, la ciprofloxacina también puede ser área bajo la curva, pero también puede ser concentración máxima. Entonces, hay drogas que pueden patear con 2 pies, y va a depender mucho de las características del paciente. No es fácil esto, pero llévense conceptos. Yo tengo ¿qué tipo de droga? Es un tiempo dependiente, ya sé qué es lo que tengo que lograr y cómo lo debo administrar. Concentración máxima, también yo sé cómo tengo que administrarlo para alcanzar 8 o 10 veces. Y el área bajo la curva, es un área bajo la curva, entonces yo sé que yo tengo que darle una dosis de carga y posteriormente entro a mis de mantenimiento, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, concentración máxima, ¿no? O sea, la raya amarilla te marca el MIC 90. Entonces, cuando yo le pongo aminoglicósidos en concentración máxima, está por encima del MIC. ¿No es cierto? Está por encima del MIC. ¿Sí? Y después, fíjense, el área bajo la curva está por encima del MIC,
pero también hay un efecto por debajo de MIC. Y mire todas ese golpe tan fuerte que no los deja reproducir. Entonces tenemos ahí glicopéptidos, tenemos fluorquinolonas, tenemos macrólidos, tenemos daptomicina, estreptograminas, tenemos tetraciclinas y antimicóticos. ¿Qué antimicóticos tenemos acá? Las equinocandinas, los triazoles. Y el tiempo mayor de MIC, o sea, tiempo dependientes, es el tiempo, ¿no? Entonces tenemos betalactámicos, tenemos clindamicina, tenemos linezolid, ¿correcto? Entonces es muy, muy importante que recordemos que tenemos 3 grupos de antimicrobianos, lo que son concentración máxima, que ya sabemos que tenemos que ponerlos todos en un solo cocacho se administra, el área bajo la curva, que tiene que tener dosis de carga, eso es fundamental, y el tiempo dependiente, que es infusiones prolongadas, ¿no? O extendidas. Esto ya lo hemos hablado. Y esto es lo que algunos clasifican, ¿no? Los antibióticos tipo 1, que vendrían a ser los concentración, ¿no es cierto? Aminoglucosa relación pico MIC de al menos 8 a 10 veces para prevenir la resistencia. ¿Correcto? Entonces, aminoglicósidos son concentración dependiente. Los antibióticos tipo 2 serían los área bajo la curva, ¿no? La área bajo la curva. Y los antibióticos tipo 3 vendrían a ser los tiempo dependientes, que tienen beta-lactámicos. Y ahí dice, beta-lactámicos, el máximo efecto microbicida se observa cuando el tiempo sobre el MIC es por lo menos el 50% del intervalo de dosificación, 40% para la mayoría de las infecciones, 70% para las infecciones graves. ¿No es cierto? Entonces, esos son los 3 tipos, y uno podría ser no solamente antibióticos, sino podría ser antimicrobianos tipo 1, antimicrobianos tipo 2, así es, ¿de acuerdo? Ya, esto también ya lo hemos conversado. Lo que sí cada vez es más, no lo voy a profundizar, cada vez más es, hay que monitorear lo que se llama monitoreo terapéutico de drogas. Hay que medir las drogas en sangre, ¿no? Hay que medir las drogas en sangre. Sobre todo esto lo vemos mucho en antifúngicos, pero en pacientes graves con choque séptico, o en el caso de la vancomicina, por ejemplo, se mide la concentración en sangre, ¿no es cierto? Cada vez es, porque hay múltiples factores que pueden alterar la concentración, ¿no? Oh, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Creo que no cargó. Parece que no cargó, ¿no? Vamos a ver si vamos a salir y vamos a darle otra vez. Mientras tanto, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Si me llega a Identifíquese, mí por favor. Alfredo Cabeza. Sí, dígame. Doctor, si me llega un informe de microbiología con el antibiograma, ¿no? Que se identifica, digamos, el germen en la Staphylococcus aureus, por ejemplo, y me sale que la concentración inhibitoria mínima me sale menor o igual que 1 para vancomicina, tetraciclina, gentamicina, menor o igual que 1 en los 3. Y también me sale menor o igual que 2/38 para trimmetoprim sulfametoxazol. ¿Cuál escogería? ¿El menor, en este caso, trimmetoprim sulfametoxazol? ¿O todavía tengo que hacer una evaluación respecto al órgano y todo lo demás? Claro, tiene que ser. Tu sensibilidad es un parámetro. Tu sensibilidad es un parámetro, pero tienes que ver los otros parámetros, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hemos dicho, por ejemplo? ¿Te acuerdas que hay lo que se llama la terapia adecuada, la terapia inadecuada y la terapia óptima, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Hablamos, ¿no? Entonces, si yo tengo una bacteremia por Staphylococcus aureus, no vamos a meter MIC, vamos a decir simplemente sensible o es pan sensible o es pan resistente, ¿de acuerdo?
para no marear los valores. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, claro. ¿Está bien? Entonces, ok. Sí, doctor, está claro. Está claro. Entonces, yo tengo un paciente que me dice Staphylococcus aureus oxacilino resistente en sangre, miércoles. Entonces, ¿qué pienso? Ok, ya sé que es un MARSA, pero para MARSA yo tengo vancomicina, yo tengo linezolid. Imaginemos que tenemos todo en el país. Tengo ceftarolina, ¿no es cierto? Tengo, ¿qué más? La sulfa, cotrimosazol, que también le pega, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, pero yo digo en sangre, dactomicina también faltaba, ¿no? Dactomicina. Yo digo, la droga está en sangre. ¿Y dónde más está? No está en ningún lado, solamente en sangre, no tengo focos. O sea, es una bacteremia primaria, ¿no es cierto? Una bacteremia primaria. Podría estar asociada a un catéter, el catéter tiene que salir, ¿no es cierto? Porque puede tener biofilm, entonces quita, pero es bacteremia primaria. Entonces, ¿cuáles son las drogas? Tengo que, por eso más adelante iba a poner eso, ¿no es cierto? Pero ya que he puesto el tema. Yo tengo que decir, acá hay dos drogas por características. Son hidrosolubles o liposolubles, o patean con los dos pies. ¿No es cierto? Los hidrosolubles son los que se concentran bien en el espacio intravascular. Los liposolubles, los que en el tejido y sobre todo intracelular. Y los que patean con los dos pies es que se van un poco en sangre, pero más de tejido, pero también en sangre. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, ¿qué cosa tengo? Básicamente tengo vancomicina y tengo daptomicina, ¿correcto? Entonces, los dos son sensibles, pero yo sé que son MARSA, yo tengo que... Y todos le pegan al MARSA, todos le pegan, pero ya voy ajustando a que está en sangre, ¿correcto? Entonces me queda para en sangre vancomicina y daptomicina, ¿correcto? Pero resulta que tiene falla renal. Tiene falla renal. Entonces, dos cosas. O le ajusto la dosis de la vancomicina, que significaría darle, dependiendo de la falla renal, una dosis cada 3 días o cada semana, si tuviera el paciente de hemodiálisis, por ejemplo, ¿no es cierto? O le doy daptomicina. Quizás daptomicina fuera mi droga ideal para ese paciente. Entonces llego de una terapia apropiada a una terapia óptima, ¿no es cierto? Óptima. ¿Qué es el impedimento que me haría que no pudiera usar y tendría que ajustar vancomicina? Que no hay en el país, que no tengo plata para daptomicina. ¿Se dan cuenta? Y hay otros factores. ¿Me entiende, cabeza? ¿Me entienden todos? Pero yo tengo que trabajar con la idea que tengo todo. O sea, tengo que darle lo mejor a mi paciente. Y sé cómo tengo que planificar la mejor droga. ¿Qué pasa si tiene una bacteria por Staphylococcus aureus, foco pulmonar o foco cutáneo? Entonces, esa bacteriemia, ¿qué cosa es? Secundaria, ¿no es cierto? Secundaria. Entonces, yo podría utilizar, si yo sé que el estafilococo viene de la piel o viene del pulmón, y si yo mato al perro, se acaba la rabia, ¿me entiende? Entonces, yo voy a usar una droga liposoluble, linezolid, ceftarolina, cotrimosazol, ¿correcto? Si fuese sensible, ¿sí? Y si yo acabo el foco de partes blandas, la bacteria va a ser controlada. ¿Entiendes? ¿Ok? Entonces, no solamente es la sensibilidad, no solamente es la forma de infusión, tengo también ver cómo se está comportando la infección. ¿Correcto? No solamente es el MIC. O sea, en otras palabras, el laboratorio me dice, estos son los MIC. Entonces yo puedo ir escogiendo el antibiótico, pero tengo que mirar al paciente. Yo siempre les digo, miren el paciente, ¿no?
Miren el paciente, ¿correcto? ¿Qué pasa si el paciente tiene hipoalbuminemia? Yo le voy a dar una droga que se pega mucho a la albúmina, voy a tener más droga libre, y esa droga libre, ¿qué cosa me puede causar? Toxicidad. ¿Estamos? No sé si me dejé entender. O sea, hay más allá que simplemente ver el MIC. Claro que el MIC Sí, te va a doctor, orientar. sí me quedó pero claro el asunto, lo que acaba de explicar usted, que hay otros factores que hay que evaluar. No, no solamente es que uno ve el Así es. informe y el menor valor. Así es. Doctor, yo Correcto. tengo una pregunta que me quedé con una duda siempre. ¿Por qué ponen trimetoprim sulfamethoxazol menor o igual que 2/38? No entiendo esa parte. Trimethoprim, sulfamethoxazol. Menor o igual que 2/38. ¿Por qué no ponen un valor ahí? Porque lo En- están midiendo trimethoprim y están midiendo sulfamethoxazol. o sea, menos 2 para trimetoprim y 38 para sulfamethoxazol. Ah, perfecto. Ok, ahora sí, gracias. ¿Ya? Ok, listo. Muy bien. Entonces, a ver, espero que ya haya cargado. Vamos a ver. Espero que haya cargado. Uy, no cargó, maldito sea. Ay, ay, ay. Hoy día nos ha pasado de todo, ¿ah? Hoy día nos ha pasado de todo. Hoy día nos ha pasado de todo. A ver, vamos a ver si podemos solucionarlo. Vamos a ver. No sé qué ha pasado acá. Está los slides están bloqueados acá. No sé qué ha pasado. Ok, pero podemos explicar este. Ok, entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a explicar ahí. Está claro hasta el momento lo que hemos conversado, ¿no es cierto? ¿Ok? O sea, Sí, doctor. yo tengo que clasificar, el tipo de antimicrobiano que yo voy a utilizar, ¿cierto? También tengo que ver la sensibilidad con lo que mencionó Cabeza, la concentración del bicho, la sensibilidad, la susceptibilidad, pero yo tengo que evaluar también otros parámetros, ¿no es cierto? Cómo está su función hepática, cómo está su función renal, ¿correcto? Cómo está su nivel. Entonces, siempre cuando ustedes tengan un paciente, siempre que ustedes tengan un paciente séptico, chocado, séptico, con choque séptico, ustedes evalúen, hay varios parámetros farmacocinéticos, pero los más conocidos, los más prácticos, ¿cuáles son? ¿No es cierto? Los niveles de albúmina, ¿sí? La función renal, ¿no? La depuración, ¿sí? Y el volumen de distribución. Cuando ustedes tienen un paciente séptico, un paciente con choque séptico, ¿qué sucede? Hay una alteración entre las fuerzas oncóticas y osmóticas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el paciente séptico, el paciente con choque séptico, ¿qué sucede? Consumo, hay hipercatabolismo. Y si consume albúmina, baja la presión oncótica,
Y la presión osmótica que hace, bota el agua, ¿no? Bota el líquido, ¿no? Entonces escapa del vaso sanguíneo. ¿Correcto? Se va hacia el espacio extravascular y obviamente edema, ¿correcto? Y entonces si se escapa el líquido, ¿qué sucede? Menor flujo sanguíneo renal, ¿correcto? ¿Sí? Menor flujo sanguíneo renal y provoca pues la insuficiencia renal aguda. Y si no hay buena función renal, ¿qué cosa hay? Menos depuración de los productos, se retienen, ¿correcto? ¿Sí? Se retienen. Mire lo que ocurre, ¿no es cierto? O sea, tenemos el volumen de distribución que se escapa, entonces las drogas que con el volumen de distribución, las drogas se distribuyen por diferentes espacios y lo que yo quería un antibiótico que se concentrara bien en el vaso sanguíneo, se diluye, volumen de distribución. La segunda función renal, ¿no? La depuración, el clearance de creatinina, ¿no es cierto? La función renal, entonces yo quiero botar la droga y resulta que no bota la droga y se retiene, pero y la otra la albúmina, voy a tener más droga libre por el consumo. Pero fíjense que en sepsis, en choque séptico, las primeras 48 o 72 horas hay un estado de hiperfiltración, ¿de acuerdo? Un estado de hiperfiltración. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con sepsis y le dicen, pucha, tiene retención nitrogenada, debe tener insuficiencia renal aguda, etcétera, entonces regulemos dosis de acuerdo a su nivel de creatinina, calculémosle empíricamente con las fórmulas cuánto tiene de depuración. Tiene 4 de creatinina, o sea, debe tener depuración menos de 10. Corrijámoslo. No. Cuando ustedes tienen un paciente que les llega séptico y esto, las primeras 48, 72 horas se da dosis sin corrección. Y siempre se usa antibióticos en dosis máxima. Entonces, por ejemplo, si un antibiótico se da 6 gramos se da las próximas 48, 72 horas. Y después de esa dosis, después de ese tiempo, ya se comienza a corregir. ¿Por qué? Porque en esas primeras 48 o 72 horas hay un estado de hiperfiltración. Entonces, si ustedes imagínense que le ponen un antibiótico y dicen, ¡ay, no, hay que corregirlo! O sea, encima que ustedes lo corrigen el 50%, el 80%, la hiperfiltración lo va a botar, y entonces no va a tener nada. Y la gente se muere, pues no tiene antibiótico. ¿De acuerdo? ¿Y por qué le doy dosis máxima? Porque obviamente una es por la hiperfiltración y la otra es pues que volumen de distribución. Si yo le doy la dosis normal, se va a diluir, pues se va a partir. En cambio, si yo le doy dosis máxima, claro que va a tener un impacto, pero tenía dosis, todavía puede alcanzar concentraciones aceptables. ¿Entienden? Entonces, un paciente crítico, un paciente con sepsis, choque séptico, dosis máximas, vía endovenosa, y esas dosis máximas conservarlas en 48 72 horas por el estado de hiperfiltración que ocurre en los primeros días del estado de séptico, el estado de choque séptico. ¿Correcto? Eso es bien importante. ¿Correcto? Eso es fundamental. Y eso es lo que venía en los siguientes slides. Los siguientes diapositivas que se han cortado. No sé qué ha pasado. En fin. Comentarios acá, por favor. Me gustaría comentarios. Todavía tenemos una media hora. ¿Algún comentario? ¿Está claro? Doctor, bueno, a mí se me ha quedado claro. Yeah. Entonces, la próxima vez que le llegue un paciente de ese tipo, dice, vamos a empezar. Ahora, la siguiente charla,
la siguiente charla es ya todo lo que estamos hablando, pero ponerlo en práctica, ¿no? Algo ha pasado acá. ¿Qué pasa que esta charla? A ver, vamos a ver. Ok. Aquí lo vamos a ver también justo en los slides que no estaban ahí, los tenemos acá en esta parte. Ok. Fíjense que los antimicrobianos, estamos hablando de pacientes críticos, ¿ah? O sea, mucho tiene que ver la unidad de cuidados intensivos. Los antimicrobianos, en especial los antibióticos, son masivamente usados en las unidades de cuidados intensivos alrededor del mundo. Hasta el 70% de los pacientes en UCI reciben terapia antimicrobiana empírica o definitiva por día. El volumen promedio de consumo de antibióticos en esta población ha sido estimada recientemente, por ejemplo, 1.563 dosis diarias definidas por 1.000 pacientes, casi 3 veces más alto que los pacientes no UCI. O sea que la UCI se usa 3 veces más que en pacientes fuera de la UCI. Las cefalosporinas de tercera generación son las más utilizadas, pero también son los carbapenémicos, los glicopéptidos y las polimixinas. La resultante de la presión selectiva junto con el control incompleto de la colonización cruzada de bacterias multivirales convierte a las unidades cuidantes en determinante importante de la diseminación de estos microorganismos en el hospital. En otras palabras, en buen cristiano. ¿Qué cosas? Recuerden lo que hablamos de presión selectiva. Mato los sensibles, me quedo con los resistentes o induzco resistencia. Y la otra, el control incompleto de la colonización, ¿qué significa? Transmisión cruzada, control de infecciones. Es decir, si yo uso mal mis antibióticos y yo no practico adecuadamente mis precauciones estándar, determino la diseminación de los microorganismos. Es decir, si yo tengo que usar PROA, Programa de Optimización de Uso Antimicrobianos, control de infecciones, precauciones estándar, tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Yo puedo usar mis antibióticos adecuadamente, pero no practico control de infecciones, no me lavo las manos, no uso mis barreras, etcétera, y disemino, no me sirve de nada, es incompleto, cojea el programa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo voy a tratar infecciones, tengo que ver la parte de tratamiento, pero también la parte de prevención, de control de esa infección. Mientras la adecuación y la implementación de la cobertura empírica son esenciales para curar a los pacientes con sepsis de la comunidad nosocomial, la terapia antimicrobiana no siempre es dirigida, considerándose que uno de cada 2 casos la prescripción ocurre en pacientes sin infecciones confirmadas. En otras palabras, acá el mensaje, obviamente, si yo tengo un paciente con sepsis, yo no tengo el germen inmediatamente, ¿no es cierto? Para eso se están desarrollando y se han desarrollado pruebas rápidas, pero no están disponibles, son carísimas las moleculares y también no son perfectas, ¿correcto? Entonces, en sepsis yo tengo un momento que tengo que darle terapia empírica, pero ¿en base a qué? A mi anamnesis, a la historia clínica, a los antecedentes, mirar el huésped, es decir, es un paciente inmunocompetente, es inmunocomprometido. ¿Qué tipo de inmunocomprometido? ¿Se acuerdan? Fagocitario, humoral, celular. Segunda pregunta, ¿eso es infeccioso o no infeccioso? ¿Es localizado o generalizado? Si es generalizado, es sepsis. Y si es no infeccioso, tiene que ver con neoplástica o no neoplástica, ¿no es cierto? Entonces, todo está concatenado. Acá en terapéutico lo que tenemos que poner en práctica es lo que aprendimos en infecciosas. ¿Correcto? Por eso repasen eso de infecciosas, es muy importante. Entonces, fíjense que el 50% de las veces que voy a usar terapia antibiótica es empírico.
Uno va a ser empírico y el otro identificado. Y muchas veces, ni siquiera, tal vez no sea ni infección, y estamos dando antibióticos por las puras. Pero obviamente, si yo tengo un paciente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que me hace sospechar o confirmo que es sepsis, obviamente tengo que empezar antibióticos, ¿no es cierto? Tengo que empezar antibióticos. Pero llega un momento, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No es cierto? 20 días, 30 días, no, ¿no es cierto? Tengo también este concepto de descalación, que sí es insuficientemente considerada. O sea, le dan antibióticos hasta el cajón, si es que se muere. Entonces también hay que tener momentos. Y ahora hay una tendencia a cortar los días de tratamiento de las infecciones, incluyendo infecciones neutropénico-febriles y sepsis. Entonces, vamos a plantear criterios para el uso empírico de los antibióticos e infecciones, sepsis o choque séptico en los pacientes. Entonces tenemos que considerar 4 criterios: el criterio huésped, el criterio agente, el criterio ambiente, el criterio fármaco. El criterio huésped, ¿cuál es? El huésped puede ser, ¿ya se acuerdan? Actividad del sistema inmune, la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral, la actividad de tolerancia a lo propio, dependiendo si funciona 1, 2, 3 bien o funciona 1, 2, 3 mal. Vamos a tener 2 tipos de huésped: un huésped inmunocompetente y el huésped inmunocomprometido. Y el inmunocomprometido tienen que ver si tiene falla fagocitaria o moral celular, porque cada uno de esos componentes se encarga de controlar determinados tipos de agentes infecciosos, como hablamos la vez pasada, ¿no es cierto? Infecciosas. Y la otra cosa, también tienen que considerar los factores extrainmunes, porque aquí estamos hablando de factores, componentes inmunes, ¿no es cierto? El fagocito controla bacterias extracelulares no capsuladas, hongos levaduriformes y filamentosos, ¿no es cierto? El humoral controla microorganismos encapsulados, principalmente bacterias extracelulares capsuladas, ¿sí? Y la inmunidad celular controla microorganismos intracelulares y algunos extracelulares. Y los pacientes pueden tener falla más de un componente, ¿no es cierto? Eso es el punto de vista de componente inmune, pero también puede haber componentes extrainmunes. Un paciente que viene de una zona endémica de dengue o de malaria o de otra enfermedad, o infecciones de transmisión sexual, con estilos de vida no saludables, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y así, o que está hospitalizado, que tiene un catéter venoso central, que recibe nutrición parenteral, que es posoperado, etcétera. Entonces tienen que evaluar todo eso, componente inmune y componente extrainmune, ¿no es cierto? Acá está para lo que hemos hablado. Ese en primer lugar, o sea, ¿qué tipo de huésped tengo? ¿Qué tipo de huésped? La siguiente pregunta es si es infeccioso o no. Entonces yo valoro síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué dijimos del síndrome inflamatoria sistémica? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica me dice, algo pasa, algo está pasando, no está normal, ¿no es cierto? No está normal. No te dice que es sepsis. Ahí te buscan, te dicen que chequees tu buena historia clínica, ¿no es cierto? Tu anamnesis, tu examen físico, vuelve y obviamente busca otros parámetros, otros scores, otras escalas, etcétera, como el SOFA, por ejemplo, y así otros, ¿no? Para evaluar condición clínica, pronóstico, mortalidad, etcétera. Pero el síndrome de respuesta inflamatoria del sistema te dice algo está mal. Y tú piensas que este síndrome es producto de una infección, o sea, es sepsis, toma la decisión, ¿no es cierto? Recuerda y aplicas el bundle. ¿Se acuerda el bundle? Lactato sérico, los 2 sets de hemocultivos, el inicio de antibiótico terapia en la primera hora, ¿no es cierto? La fluidoterapia, 30 mililitros por kilo de cloruro de sodio, y si no sube la presión arterial media, ¿qué cosa le vamos a poner? Noradrenalina, sumamos vasopresina, adrenalina, si hay falla cardíaca, dobutamina, y evitamos la dopamina, ¿no es cierto? Nunca se olviden de eso. Eso es fundamental. Estamos repasando
infectología, ¿no? Estamos hablando de cursos de infectología, la parte que me tocaba a mí dictarles, ahora aplicándolo y machacando eso, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a los consensos, solamente hay sepsis y choque séptico. Y acá es donde aparece FODA, ¿no? Entonces, ustedes ven, tienen que evaluar. Ahora, ¿esta sepsis tiene foco o no tiene foco? ¿Tiene punto de partida o no tiene punto de partida? ¿Tiene nido de infección? Entonces, puede ser sepsis sin foco, sepsis con foco. Entonces, ustedes tienen partes blandas, ustedes dicen, pucha, puede ser coco gram positivo, podría ser algún bacilo gram negativo, podría ser anaerobios. Si es gastrointestinal, polimicrobiano, y así. Urinario, bacilos gram negativos, ¿no es cierto? Aerobios, enterobacterias, no enterobacterales, no enterobacterales. Bien, ¿cómo vamos integrando todo esto, no? Entonces, ¿cuáles son los focos más frecuentes? Los pulmones, el tracto urinario, el abdomen, la pelvis, cutáneo, la piel, pero puede haber cualquier otro foco óseo, ocular, sistema nervioso, en fin. Ustedes ya, pero y cada uno de esos focos tiene determinados tipos de agentes microbianos, ¿no? A considerar. Entonces, ahí lo tienen. Si tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, inmunocompetente, inmunocomprometido, si tiene falla fagocitáreo humoral celular o combinado, primero, y la segunda pregunta es si es infeccioso o no. Si es infeccioso, eso es sepsis. Está hipotenso, choque séptico, que no responde a fluidoterapia y necesita vasopresores, ¡pac! Y si no es infeccioso, neoplásico o no neoplásico. ¿Correcto? Segundo criterio, el agente. Para eso tenemos que conocer hemos empezado la sesión con, hablando de los microorganismos. Tenemos las bacterias, ¿sí? Y cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, ¿correcto? Y tenemos los cocos gram positivos, que hemos dicho los estreptococos, los estafilococos, los enterococos, los enterobacterales, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella psittocca, Enterobacter, y los no fermentadores, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, ¿correcto? Los anaerobios, que ya los hemos mencionado también, hongos que hemos mencionado, levaduriforme filamentoso dimórfico, Pneumocystis jirovesi, virus ADN, ARN, ya hemos dicho, y los parásitos endoparásitos y ectoparásitos. Tercer parámetro, ¿no? Hemos mencionado, perdón un ratito, sería el, ¿no es cierto? Esta es la primera. El segundo punto que tendríamos, ¿qué tipo de microorganismos estamos sospechando? Factores de riesgo, factores condicionantes, factores predisponentes para los bichos. Tenemos que considerar la resistencia antimicrobiana, ¿no? O sea, ¿será susceptible o será resistente el germen que estamos esperando? Hay factores de riesgo para sospechar el bicho y que sea resistente. ¿Correcto? Entonces tengo que tener mi mapa microbiológico. ¿Cómo está mi mapa microbiológico de mi hospital, de mi servicio? Porque hay diferencias de resistencia en los servicios, ¿no es cierto? En mi localidad, en mi ciudad, entre hospitales, en la región, a nivel nacional, subcontinente, continente americano, etc. ¿Correcto? Recuerde estos acrósticos, ¿no es cierto? De los gérmenes más frecuentes de las infecciones, sobre todo infecciones intrahospitalarias, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterales, ¿no? Que tienen la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Proteus. ¿Correcto? Recuerden también los mecanismos de resistencia de los cocos gram positivos, que básicamente son alteración de receptores de la membrana y enzimáticos. Y los bacilos gram negativos son mucho más abundantes. Los enzimáticos, los de impermeabilidad de la membrana, las bombas de flujo y obviamente alteraciones de las organelas, ¿no? Entonces, y así hay un montón. Entonces, eso hay que... Pero el que predomina en el mundo en general, y sobre todo en nuestro medio, es ese mecanismo de resistencia enzimáticos en los bacilos gram negativos
aerobios enterobacteriales y no enterobacteriales. Beta-lactamasa de espectro extendido. Droga de elección, como mencionamos, son los carbapenémicos mayores. ¿Cuáles son los carbapenémicos mayores que mencionamos? El meropenem y el imipenem. El AMC, que es el cefalosporinasas, AMC, las beta-lactamasas de espectro extendido, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxitoxica como ejemplos, ¿no? Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, oxitoca, y Klebsiella pneumoniae. Como ejemplo de AMC, Enterobacter. ¿Cuál sería la droga de elección para eso? También carbapenémicos mayores, pero dependiendo podría utilizarse CFPIME, que es la cefalosporina cuarta generación. Y para las carbapenemasas va a depender qué tipo de carbapenemasas. Si yo tengo KPC, mi droga de elección es ceftazidime avibactam. ¿Qué cosa es el avibactam? El avibactam es su segunda generación de inhibidor de beta-lactamasa. Le pega muy bien a la KPC. ¿Qué otras drogas que no tenemos en el Perú le pegan a la KPC? Meropenem, babobartán, o sea, babobartán es, y el imipenem, relebactán. El relebactán. O sea, segunda generación, los inhibidores de beta-lactamasa de segunda generación. Avibactán, babobartán y relebactán le pegan a la KPC. En el Perú que tenemos, avibactán. ¿Qué otra carbapenemasa tenemos? La metalobeta-lactamasa. Ese es un problema. Le pega a todos, o sea, inactiva a todos menos al astronam. Entonces el astronam va acompañado del avibactán, ¿correcto? Pero esta metalobeta-lactamasa, sus patas, sus vigilantes, sus guardaespaldas son beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no es cierto? Entonces, para eso está el avibactam. El avibactam activa la beta-lactamasa si la astronam actúa sobre la metalobeta-lactamasa. Ese es el truco. Todavía no está en el mercado eso. Entonces, ¿cómo hacemos acá en Perú? Juntamos astronam solito con ceftazidime y avibactam. Ceftazidime no sirve para nada, lo que vamos a hacer, pero utilizamos la avibactam para que se meche con la beta-lactamasa si la astronam actúa. Y la tercera carbapenemasa sería las oxacilinasas, que son resistentes a los carbapenémicos, pero dependiendo de qué tipo de oxacilinasa puede ser susceptible a penicilinas de amplio espectro con actividad antihormonal como piperacina, tazobactam, o a cefalosporinas de espectro ampliado, CFPIME, principalmente. ¿Correcto? Entonces, esa es la orientación que tenemos que darle. Y fíjense, la gran mayoría que son beta-lactámicos. Y si son beta-lactámicos, ¿qué tipo? A ver, alguien que me responda. Si son beta-lactámicos, tengo un paciente séptico, choque séptico, es un beta-lactámico. Todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería la forma de administrar? ¿Qué tipo de antibióticos cogería? Ya, bueno, hemos dicho que son beta-lactámicos, pero ¿cómo sería qué tipo de antibiótico es? ¿Cuál sería la dosificación, la dosis y la forma de infusión? ¿Alguien me diría? ¿Alguien se lanza a la piscina? ¿Me diría? ¿Delegada? Doctor, ¿sería tiempo dependiente? Que es tipo dependiente. Entonces, ¿cómo tendría que administrarlo? La infusión, ¿no? Y a un tiempo que más o menos el 50% que cubra, ¿no? Okay. Por ejemplo, si yo tengo un meropenem, yo tendría que la infusión extendida. ¿Cuánto es el meropenem infusión extendida? 3 horas. ¿Qué dosis tendría que utilizar? Dosis máxima, ¿no es cierto? Podría 3 ser 1 veces gramo, más. podría ser 2 gramos. Dice que con 1 gramo cada 8 es suficiente, pero si yo tengo ciertos compartimentos, por ejemplo, ciertos compartimentos como sistema nervioso central, que necesito, es un poco dificultoso atravesarlo, o tengo shock séptico, duplico la dosis, ¿no? Pero dosis máxima podría darle también, ¿ok? Endovenoso, dosis máxima y prolongación extendida, infusión extendida. Entonces, fíjense, si yo tengo esos conceptos y sé qué antibióticos darle, sobre todo en este grupo, todos son beta-lactámicos. Entonces ya sabemos la infusión
cómo tenemos que manejar. Esto ya lo hemos mencionado. Otra regla, otro acróstico para AMSES, o los que producen los que producen AMP, ¿no es cierto? Aeromonas, Morganella, Proteus, Providencia, Patoea, Citrobacter, Enterobacter, Serratia. ¿No? Entonces, por ejemplo, hoy día vi una paciente que tenía Serratia y le salía todo sensible. Todo sensible. Entonces, dale cualquier antibiótico, ¿no? Puede ser Serratia, pan sensible, pero a la hora que yo le pongo cualquier antibiótico va a comenzar a producir AMC. Entonces, le di una droga. ¿Qué cosa uso? Carbapenémico mayor. El doctor es sensible, ¿no? Porque a la hora que tú le das una cefalosporina, esto vas a ver cómo inmediatamente te va a hacer resistencia. Entonces, siempre conozcan los bichos. Es muy importante que conozcan los bichos. Miren, por ejemplo, el BLE, el beta-lactamasa espectro extendido, Enterobacteria multidroga resistente. Latinoamérica es el país, y Klebsiella es el bicho más frecuente. Miren, el país de Latinoamérica, pero miren Perú, la E. coli tiene casi 50% de BLE. Y la Klebsiella 70%, es terrible, terrible, ¿no es cierto? Las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, entonces estamos hablando de KPC, por ejemplo, ¿no? Entonces, en diferentes países del Latinoamérica, Perú, la Escherichia coli bajo, pero miren, Klebsiella neumonía, 33%, es altísimo. Miren las pseudomonas multidrogas resistentes, Latinoamérica, la cabeza, pucha, qué vergüenza, ¿no? Y miren Perú, 40%. ¿Cómo no vamos a utilizar, cómo vamos a insistir que tenemos que utilizar adecuadamente nuestros antibióticos? Miren la Acinetobacter baumannii. Estamos con el Medio Oriente igual. El Medio Oriente tiene más plata que nosotros. Petróleo. Ok. Criterio, el otro es ambiente, no la discoteca, sino estamos hablando de el dato epidemiológico, ¿no? Los factores de riesgo no inmunes, ¿no es cierto? El dato epidemiológico, la epidemiología, de dónde viene, estilo de vida, costumbres, alimentos y procedimientos invasivos. Tiene un catéter venoso central, nutrición parenteral, catéter urinario, cirugías, etc. Hay que evaluar bien. Cada procedimiento que nosotros hacemos siempre está relacionado con algún tipo de infección potencial. Entonces, con bacterias, con virus, con hongos, con parásitos. Factores de riesgo para bacterias multidrogas resistentes, comorbilidades avanzadas, pacientes debilitados, tipo de infección, estadías hospitalarias prolongadas, el uso de procedimientos invasivos, exposición a antibióticos previa, colonización con cepas multidrogas resistentes, epidemiología local, ¿no? Y el cuarto punto es fármaco. Farmacocinética y la farmacodinámica, ¿no es cierto? La hidrosolubilidad, qué importante, la liposolubilidad, es importantísimo lo que hemos mencionado. ¿Empiezo con una droga o empiezo combinado? Fíjense, en neutropenia febril, ¿con qué empezaba? No está chocado, empezaba con una droga nada más, ¿no es cierto? Empezaba con piperacillata azobactam, empezaba con cefepime, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de terapia adecuada, terapia inadecuada y terapia óptima. Y nosotros tenemos que ir a buscar terapia óptima, siempre, terapia óptima. O sea, la mejor terapia adecuada a las características de nuestro paciente. ¿Correcto? Entonces, empezamos empíricamente, pero no es terapia empírica, sino realmente es una terapia racional, pensada. Empezamos el esquema y después en el camino vamos evaluando, vamos ajustando, vamos cambiando y finalmente cuando la infección está controlada, descalamos o retiramos antibióticos, ¿cierto? Acá en el caso de BLE, los carbapenémicos, que si nosotros utilizamos carbapenémicos mayores, menor mortalidad entre los diferentes estudios. Es menor mortalidad, ¿correcto? Las quinolonas para BLE no sirven, ¿no? Cuando usan quinolonas, por eso hay que evitar las quinolonas en los hospitales, son grandes inductores de beta-lactamasa espectro extendido, son grandes inductores de MARSA,
son grandes inductores de Enterococo vancomicino resistente, son grandes inductores de infecciones por Clostridio difícil. Las quinolonas han sido relegadas nada más hacia tuberculosis o para microorganismos intracelulares, nada más, ¿correcto? Por favor. La tigecyclina, ¿se acuerdan de esta glicilciclina? En el campo de la resistencia nos sirve para, por ejemplo, para MARSA en partes blandas, alternativa de MARSA, pero en partes blandas. BLE en partes blandas. Tigecyclina no se concentra bien en sangre, por eso nunca en bacteremia. Y la otra cosa, en pulmones hay que duplicar la dosis, queremos pegarle, usarla para metilactamasa de efecto extendido. La fosfomicina, tenemos la clometamol, que es para vías urinarias bajas, para BLE también, pero endovenoso, se utiliza, pero nunca sola, y todavía no está muy claro, y rápidamente hace resistencia, es un problema, fosfomicina, hay que usar gran cantidad de droga, costo, ¿no? Los aminoglicosios, mucha toxicidad, menor eficacia, no, mucho cuidado, por favor, hay que casi prácticamente tampoco utilizarlos, ¿de acuerdo? Y para la AMC que hemos dicho, bacilos, carbapenémicos mayores y en algunos casos hay que evaluar cefepime con la opinión de infectología de laboratorio. ¿Qué nos queda? La colicina y polimixina. A ver, en realidad lo que tenemos que hacer es no utilizarlas, pero si no tenemos otra cosa, habrá que utilizarlas, pero son drogas que no sabemos, son muy tóxicas, tóxicas renales, tóxicas de bolsillo, y no sabemos realmente cuáles son las dosis adecuadas, ¿no es cierto? Es un problema. Ok. Esto es lo que hablábamos un poco de las avibactam, del vabobartán. Hay un antibiótico que se llama ceftalozane tazobactam. Este ceftalozane, algunos lo ponen como cefalosporina de sexta generación, ¿no? Cefalosporina de quinta generación. Algunos le ponen de tercera generación. Y resulta que esta es la que mejor le pega a las pseudomonas multidroga resistentes, pero no carbapenemasas. Si yo tengo una pseudomona originosa que tiene un mecanismo más de permeabilidad de membrana, de porinas o de bomba de flujo, ahí ese le pega perfectamente. Le pega perfectamente. Pero si tiene carbapenemasas, esa pseudomona está muerta. Esto lo sabe. Entonces, uno dice, diablos, no le puedo dar empíricamente, no, el laboratorio te tiene que decir qué tipo de mecanismo de resistencia tiene. ¿No es cierto? Entonces, hay antibióticos que necesitan más información para tomar, no empíricamente. Cetacibina y avibactam podría utilizarlo, pucha, y va a llegar un momento que tal vez sea empírico, pero necesitamos más información, hay que tener mapa microbiológico. Meropenem, vabobartán y mipenem-relebactam no tenemos en el país, así que no los voy a comentar. Y simplemente hemos dicho, enfoque, ya había adelantado para... Y estas drogas, este famoso cifiderocol, el cifiderocol que le pega a todos, ya no le pega a todos, pareciera que la droga tiene problemas con Acinetobacter y cada vez tiene problemas con otros bichos. Lo novedoso es que ese cifiderocol, el cifiderocol de quinta generación vendría a ser esta cefalosporina. El otro, ceftalozane, es una de tercera generación. Cifiderocol tiene un mecanismo que ingresa por la vía que ingresa el fierro, o sea, no por los clásicos, por eso no tendría resistencia, pero en verdad tiene mucho problema cada vez mayor con infecciones severas. Ahí necesitamos más información. Y aquí está el astronauta avibactam, meropenem-avibactam, pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Entonces, lo que hablamos al principio, ¿no? Tiene que haber un programa de control de infecciones intrahospitalarias para que no se disemine, para que no haya, y obviamente un programa de optimización de uso de antibióticos que nos permita combatir la infección. Hay que diagnosticarla bien, hay que hacer un buen diagnóstico, y obviamente utilizar las drogas adecuadamente, digamos, escoger la droga adecuada para el germen,
la dosis adecuada, el intervalo adecuado, la vía adecuada y la duración adecuada. ¿No es cierto? Repito, el antibiótico adecuado, la dosis adecuada, el intervalo adecuado, la vía de administración y la duración del tratamiento. ¿No es cierto? ¿Y eso qué cosa? Nos va a permitir matar al bicho y también, si mata al bicho, disminuir la posibilidad de seleccionar resistencia, ¿no? De seleccionar resistencias a antibióticos. Entonces, determinar el tipo de huésped es fundamental, conocer la epidemiología microbiológica local, o sea, el mapa microbiológico, evaluar la severidad de la infección y los factores de riesgo. ¿Está séptico o no está séptico? ¿Tiene sepsis o está en choque séptico? ¿O es una infección leve moderada? Documentar microbiológicamente el diagnóstico clínico, usar terapia apropiada y llegar pues a la terapia óptima, evitar el uso de terapia de amplio espectro, y obviamente tenemos que escalar, disminuir la mortalidad, disminuir los costos de estadía hospitalaria, disminuir la presión selectiva, lo que nos enseña, y por eso estudiamos medicina, primero no hacer daño, primum non nocere, ¿no? ¿Ok? Listo. El jueves vamos a hacer la parte de manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual y repasaremos un poquito de antibióticos, pues, ¿no? Antibióticos. ¿Correcto? Sí, doctor. Preguntas, por favor. Preguntas. Preguntas. Espero que haya sido claro, que en todo caso, si en infecciosas quedaron dudas, haya aclarado un poquito más, pero hay que meterle ganas a esto, ¿de acuerdo? Y esto sirve para antibióticos, sirve para antifúngicos, sirve para antivirales y antiparasitarios. Ok, delegada, ¿hay preguntas? Parece que ha quedado todo claro, doctor. Ojalá, ¿no es cierto? Ojalá. ¿Sí? Bueno, esperemos que el jueves no se presente. Quizás vamos a hacerlo un poquito más corta porque es el cumpleaños de mi esposo. No me di cuenta. Sí, no se preocupe, doctor. ¿A qué hora nos toca el jueves? Ah,